Dios me le bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana le damos gracias al Señor porque estamos aquí en la casa del Rey, aleluya. Amén. Dispuestos a aprender más de la palabra del Señor en esta clase de la escuela dominical, donde tenemos un tema muy bonito. Se titula El sacrificio perfecto por el pecado. Gloria al Señor. ¿Quién es el sacrificio perfecto por el pecado? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué precioso es alabar y bendecir el nombre del Señor y estar en su casa bendita para adorarle, para bendecirle, para sentir esas caricias de nuestro Dios en el templo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, a estar estudiando la clase en Hebreos 9 y 10. Para la honra y la gloria del Señor. Esperamos que lo que yo no pueda, hermanos, dar a entender el Espíritu Santo, hermanos, le dé a entender y a conocer lo que la clase trae en esta mañana. Para la honra y la gloria del Señor, vamos a orar antes de iniciar la clase. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque nos permite, Señor, estar en tu casa bendita, para adorar, para bendecir, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Ahora que vamos a exponer esta clase, oh Dios de gloria, permite que tus hijos, que tus hijas, oh Dios de gloria, puedan entender, oh Dios mío, puedan, oh Dios de gloria, apreciar de un punto de vista más exacto, oh Dios de gloria, más pleno, Señor. Que tu Espíritu Santo, oh Dios de gloria, les unja su mente, su espíritu, su alma, su corazón, oh Dios de gloria, para poder poner en práctica, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Cristo amado. Oh, santo tú eres, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9, empezamos del verso 11, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Pasamos al versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
y de la manera que está escrito, de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya, gloria al Señor. Qué precioso, hermanos. Qué clase más linda la que tenemos ahora. Gloria al Señor. Los textos, más bien la verdad central, dice: Jesucristo se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno por nuestro pecado. Versículo clave: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Esta clase, hermanos, que tenemos en esta mañana nos trae muchas verdades, muchas, hermanos, conclusiones de que Jesucristo, el sumo sacerdote, vino y ofreció un solo sacrificio, una sola vez, para siempre. Amén. Y así pudo Él presentarse delante del Padre para poder Él mostrarse como la expiación por el pecado de toda la humanidad, habiendo derramado su propia sangre para perdonarnos a todos los seres humanos que le creamos a Él y que le recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. El libro de Hebreo puede parecer muy complejo. Su reputación de ser difícil se acentúa con el hecho de que depende grandemente de una buena comprensión de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, en sencillas palabras, el libro plantea y responde una pregunta crucial: ¿quién es Jesús? Muchas falsas enseñanzas, rumores, si se quiere, persisten acerca de Jesús en el mundo de hoy. A menudo se enfocan en quién es Él, lo que enseñó a las cosas que podrían hacer o decir hoy. Estas falsas enseñanzas son dañinas para el mensaje del Evangelio y deben contrarrestarse con la verdad. Usted sabe que hay tantas enseñanzas en el mundo todavía que existe hoy. Hay tantas enseñanzas desviadas de la verdad, totalmente fuera del Evangelio. Y muchas de ellas le dicen que sí, que es cierto que hay que recibir a Cristo, pero también hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y hay que hacer aquí, y hay que hacer allá. Le ponen un montón de cosas encima de lo que hay que hacer. Una de las contrastes, una de las cosas que surgieron en la iglesia primitiva es que a la par de recibir el sacrificio de Cristo, había que seguir los ritos de la ley. Y eso ya no era así. Claramente
El Señor dijo que era un nuevo pacto, era una nueva dispensación. Ya no era lo mismo de la ley, y Él no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. En Él se cumplió la ley y los profetas. Aleluya. Dice en el comentario: aborda un mensaje maravilloso acerca de Jesús, pero controvertido para muchos no creyentes. Como sacrificio perfecto, Jesús nos salva de nuestros pecados y asume la posición de Señor sobre nuestra vida. Él tiene toda autoridad sobre nosotros. El libro de Hebreos establece paralelismo entre el sacrificio de Cristo y el ministerio del sumo sacerdote en el día de la expiación. ¿Se acuerda que la expiación la podía hacer el sumo sacerdote una vez al año, nada más? Solo una vez. Eso era, hermanos, que él lo hacía y no solo lo hacía para el pueblo, sino que primero lo hacía para él, para poder él hacerlo para el pueblo. Y esto era una vez al año, nada más. Este era el único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ejercer el ministerio que traía expiación a la nación. Puede ser útil leer Hebreos 9 y 10 y Levíticos 16 del 3 al 30. En Levíticos 16 del 3 al 30 es donde da las instrucciones cómo es que se debe de hacer y cómo el sacerdote hacía para poder tener la aprobación de parte de Dios para hacer la expiación para el pueblo. Tenía que llevar su uniforme, su traje, cómo se debería de vestir, de qué tenía que ser los calzones, la ropa, la mitra, de qué era, de lino. Y entonces, hermanos, era como él podía entrar, ofrecer sacrificio por él, con sangre ajena, como dice la Escritura, y luego hacer el sacrificio para el pueblo. Era todo un ritual, hermanos. O sea que no era tan fácil, porque primero él tenía que bañarse, tenía que lavarse, luego vestirse y después ir a hacer el sacrificio para él. Pero para hacer el sacrificio había muchas cosas que tenía que hacer primero para poder entrar. Y ya entrado en el lugar santísimo, él podía hacer sacrificio para él. Pero en el contraste de Cristo Jesús y la iglesia, ya no es nada así. Porque el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Aleluya. Para enriquecer la comprensión de Hebreos y el aprecio por el sacrificio de Cristo. En Hebreos 9, del 11 al 15, lo vamos a leer, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que el perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los otros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor. Dice, a veces puede ser difícil comprender la diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del Antiguo Testamento. Responde nuestras preguntas al explicar que esos sacrificios apuntaban a Cristo, el sacrificio perfecto. Éxodo 25:1 y 30:22 es un relato detallado de la construcción del tabernáculo, las vestiduras del sumo sacerdote y las especificaciones del aceite y el pan para, aleluya, las especificaciones del pan para la adoración. Se recomienda que los alumnos lean este pasaje del Antiguo Testamento y lo comparen con Hebreos 9 del 1 al 10, con el fin de entender mejor el pasaje que viene a continuación y que es el enfoque de este punto. Dice, Hebreos 9 comienza con una descripción de las regulaciones de adoración bajo la ley, específicamente centrándose en el tabernáculo. Hay un gran contraste entre la adoración bajo la ley y la adoración bajo Cristo, que se resume en el versículo 10. Tenga en cuenta que las regulaciones externas de la ley siempre tuvieron la intención de estar en vigencia hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué nos dice el versículo 10? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de formar las cosas. O sea, esas fiestas que se hacían, hermanos, hasta la fecha, los que practican la ley, hermanos, ellos hacen sus fiestas y hacen comidas y hacen sus rituales y todo lo que ellos están acostumbrados a hacer hasta el día de hoy. Todavía es así. Pero ya en Cristo el asunto es diferente, porque ya la expiación y las fiestas y los rituales que se hacían en la ley quedaron obsoletos. Cada año, solo en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en lugar santísimo del tabernáculo y hacía sacrificio para expiar su propio pecado y los pecados del pueblo. Él no se habría acercado ni debía acercarse al arca del pacto sin un sacrificio de sangre. La sangre de machos cabríos y becerros se requería sangre para expiar los pecados cometidos por cualquier israelita. Al proporcionar el sacrificio supremo y perfecto, Jesús también se acercó al tabernáculo con sangre del sacrificio como el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Jesús fue al Padre por nosotros, pero presentó su propia sangre. Miren qué precioso. Él no presentó sangre ajena, presentó su propia sangre. Los sacerdotes de la ley presentaban sangre ajena para ellos y para el pueblo. Jesucristo no, presentó su propia sangre ante el Padre, no la de un animal. El sacrificio de Jesús proporciona expiación para los pecados de toda la humanidad. Su sacrificio fue hecho solo una vez. Aleluya. Según la ley, los sacrificios de animales solo podían proporcionar limpieza externa. Lo vemos en el verso 13 y en número 19 del 1 al 20.
describe cómo las cenizas de una novilla se mezclaban con agua y se rociaban sobre aquellos que eran ceremonialmente inmundos, lo que dejaba una impureza exterior, una persona no apta para la presencia de Dios y, por lo tanto, no apta para el tabernáculo. Por ejemplo, si una persona tocaba un cuerpo humano muerto o tocaba a alguien que había tocado un cadáver, esa persona sería impura. Eso no significa que hubiera hecho algo pecaminoso. La inmundicia estaba en el exterior, no en el corazón. 7 días después de completar el ritual, la persona podía unirse nuevamente a la comunidad y participar en la adoración. Mi hermano, qué tremendo cómo era la ley. Tremendo. O sea, si alguien tocaba un cadáver, no solo de persona, de animal, de lo que fuera, que estuviera muerto, quedaba inmundo y tenía que estar 7 días fuera de la congregación. No podían aceptarlo, no podían hacer nada que tuviera que ver con la congregación, no podían, definitivamente. Eso era un ritual que se había establecido y se llevaba a cabo al pie de la letra. Si se recuerda con Miriam o con María, la hermana de Moisés, cuando pensó que ella también era igual que Moisés y Aarón. ¿Y qué le cayó? Lepra. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar fuera? 7 días. Imagínense 7 días más de retraso en el caminar, nomás por pensar de acuerdo a lo que yo creo, yo pienso y yo siento. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy sensible con ese asunto. ¿Por qué? Porque si Dios no está de acuerdo, hermanos, nos metemos en problemas tremendos, problemas difíciles. Ahora en día, hermanos, todavía hay congregaciones en que si usted ha sido notado o ha sido clasificado como partícipe de pecado, aunque no lo haya hecho, lo sacan. Y si no lo sacan de la congregación, lo sientan ahí en la esquina. ¿Por qué? Oiga, pero si yo no he pecado, sí, pero usted haya sido consciente de que ha habido pecado y usted es cómplice. O sea, por complicidad prácticamente. Y eso, hermanos, se practica en muchas congregaciones, en muchos lugares. Dice, no, que su primo robó, sí, pero no fui yo, fue su primo. ¿Por qué me van a sentar a mí en la esquina ya disciplinado por un mes, 15 días, qué sé yo, por el tiempo que decidan? Son, hermanos, imperfecciones que un día el Señor Jesucristo las va a poner en su lugar y nos va a dar a entender que el sacrificio que Cristo hizo, hermanos, fue único y para siempre. Y es un sacrificio perfecto. Gloria al Señor. Jesús, sin embargo, es el mediador del nuevo pacto. Solo a través de su sacrificio somos redimidos del pecado. Porque solo Él, como Dios, puede convertirse en el sacrificio que sella un pacto promulgado por un juramento del mismo Dios. Su muerte entonces trajo la expiación por los pecados. En tiempos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, fue Cristo quien ofreció el sacrificio que trajo expiación verdadera y efectiva según demandaba la ley, y que no era alcanzable por otro medio, según lo dice el versículo 15. Así que por eso es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor.
¿Qué nos enseña el hecho de que Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados respecto a la naturaleza y la gravedad de nuestros pecados? ¿Qué nos enseña eso, hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña el hecho de que Jesús ofreció su sacrificio por nuestros pecados? Porque si no hubiera derramado su sangre, nosotros no hubiéramos tenido perdón, no hubiéramos, ¿verdad? Que no tuviéramos, hubiéramos desordenadamente, voy a decir así, ¿verdad? En el pecado, sin temor alguno, ¿verdad? Especialmente para nosotros, los gentiles, sí, ¿verdad? Porque, era diferente. Sí. Si para ellos el asunto era difícil, imagínense para nosotros, para los gentiles, que no teníamos ni arte ni parte sí, en la salvación. Pero por su grande amor para... Nos enseña que el amor de Dios fue tan grande que Él ofreció a su Hijo. Por eso dice, dice que por ese amor tan grande, dice, ¿verdad? Que se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Dios, para rescatarnos, para perdonarnos. Para darnos vida nueva. Aleluya. Gloria a Dios. Para librarnos de toda maldad, gloria al Señor. Yeah. El verso 16 al 22, hermana María, por favor, ayúdeme. 16. Aleluya. Del 16 al 22, capítulo 9. Ok, 16. Okay. Yo lo tenía marcado del 11. Será antes. ¿Ah? Ya lo leímos. Sí, ya. El título es Solo el derramamiento de sangre trae purificación. 9, ¿me dijo qué? Capítulo 9, verso 16 al 22. Ok. Dios los bendiga, hermano. Amén. Dice el versículo 16, dice, porque donde hay testamento, es necesario que hagamos muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testamento vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Amén. Hasta ahí. Gloria al Señor. Mire qué específico el asunto. Dios siempre desde un principio impuso o ordenó que se purificara con sangre las cosas. Y a Moisés le dio instrucciones específicas, cómo se debería de hacer, y Aarón recibió esas especificaciones, hermanos, claras, especificaciones que tenían que hacerse así por mandato de Dios. O sea, Dios ya tenía estipulado de que había que purificarse todo con sangre. Y habiendo, hermanos, pasado la ley por todos estos rituales, porque todo lo purificaban con sangre. Lo podemos ver en el verso 17, donde dice que porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin
sangre. Desde el primer pacto se instituyó con sangre. ¿Por qué? Dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que tenía que haber derramamiento de sangre. Los escépticos del cristianismo a veces acusan a los creyentes de una obsesión de hablar sobre temas relacionados con la sangre. Nuestra jerga cristiana demuestra de ello, ya que hablamos de ser lavados en la sangre ¿de quién? De Cristo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero hay una razón de tal enfoque, según Hebreo 9, 16 al 22. Hebreo 9, 16 al 22 debe leerse en estrecha relación con el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor. Entonces, allí la muerte de Jesús podría describirse como un rescate o un precio pagado para librarlos a los esclavos. Es lo que se libra, ¿verdad? No se libra a otro más, se libra a un esclavo del castigo de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. El versículo 16 explica que para que un testamento, o sea, pacto, véase Mateo 26, 28. ¿Qué dice Mateo 26, 28? Lo vamos a leer, hermano, porque esto es importante. Aleluya. Mateo 26, 28. Gloria al Señor. Mateo 26, 28 dice así. Aleluya. Ahorita lo buscamos. Dice de esta manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. ¿Qué es lo que de qué se estaba hablando ahí? De la santa cena del Señor, porque el nuevo pacto era en su sangre. Gloria al Señor. Fuera válido, primero tenía que confirmarse la muerte del testador. Fíjese, o sea, cuando uno hace un testamento, mientras no se muere, los hijos no pueden echar mano de lo que se ha hecho en el testamento. A diferencia de los términos de un testamento hecho por un ser humano, Dios no conversa con los destinarios o los destinatarios de su pacto para obtener información o incluso negociar sobre los términos. Fue solo Dios quien estableció los términos, tal como hizo con todos sus pactos. Sin embargo, al igual que un testamento, los términos de este pacto solo entran en vigor después de la muerte del testador, es decir, del que hace el pacto, en nuestro caso, Jesucristo. Él fue el que hizo el pacto, y mientras Jesucristo no muriera, el testamento no podía entrar en vigencia. Tenía que estar siempre con la alusión, con la imagen a futuro del pacto antiguo, de la ley. Pero muriendo Cristo, entraba en vigencia el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Esto define la razón de que la muerte debía ser parte de la promesa del pacto de Dios. La sangre tenía que ser derramada para que el perdón de los pecados por el testamento o pacto que Dios había hecho con su pueblo.
requiere de sangre para ser eficaz. Amén. Esto se vio a través de las palabras y acciones de Moisés. En Éxodo 24 del 1 al 8 nos enseña lo que se hacía con la sangre. Y en Números de 19, 18, nosotros como el pueblo judío del Antiguo Testamento reconocemos que la sangre es una señal e ilustración fundamental de la vida. Entonces, no es difícil de entender que Dios declare que la sangre es el agente de purificación que limpia a las personas, la vida humana del pecado, para que permanezca limpia ante Él. Hebreos 9:22 y Levítico 17:11 nos dice lo mismo, nos explica. Solo la sangre de quien es puro, el Hijo de Dios, puede traer la expiación eterna necesaria para la vida eterna. Amén. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Del verso 23 al 26 nos dice que es un sacrificio eterno mucho más mejor. Aleluya. Amén. Mi hermano Julito lo tiene. Amén. Amén. Aleluya. Fue pues necesario que figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aleluya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figuras verdaderos, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, sino el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año conforme sangre ajena. De otra manera, se hubiera sido necesario muchas veces desde el principio de la muerte, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio el pecado. Aleluya, amén. Que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hasta ahí, gloria al Señor. Aleluya, mi hermano, qué precioso, qué precioso. Dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, nuestros tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado siempre está acechando, siempre está encima, siempre está interponiéndose entre la voluntad de Dios y la voluntad de la carne, la voluntad del enemigo, porque el pecado, hermanos, es en la carne. La carne es la que está siempre mirando para abajo, hermanos, siempre está oponiéndose a la voluntad de Dios. Dice, si nos dedicáramos hoy a leer la ley de Moisés, encontraríamos una serie de ritos y sacrificios para el cumplimiento de la ley y tratar con nuestro pecado. Estos ritos y sacrificios solo perdonaban el pecado, no lo eliminaban ni tampoco tenían como fin hacerlo. Eso, hermano, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hay tanta gente, hermanos, específicamente hispanos, que se volcaron al judaísmo y que ahora se sienten judíos y sienten que pueden cumplir la ley? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, la verdad. No entiendo cómo hay gente que, es que yo soy judío, dice, son hispanos y no son de descendencia judía. O sea, el que nació hispano de descendencia judía es judío. Él tiene la opción, si quiere seguir la ley
o aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tiene la opción. Pero un hispano neto, hermanos, que se torna al judaísmo y que quiere cumplir con la ley, ¿cómo puede ser posible si claramente lo dice la Escritura que no se puede? Claramente usted lo explicó hace momentos pasados, de las confusiones, ¿verdad? De las, Sí. Las religiones que surgen. Exactamente, ¿por qué? Por falta de Conocimiento de la palabra. Usted estaba mencionando que para el sacerdote hacer los sacrificios tenía que limpiarse y pasar por unas reglas y todo, pero supongo yo que al año, tal vez al otro año ya no era el mismo sacerdote, iba a ser otro sacerdote. Cambiaba. Así venía por escala. En cambio, Cristo solo una vez Aleluya. y no se limpió porque él ya estaba limpio. Amén. Gloria al Señor. Sin pecado. Gloria a Dios. Vino, se humanizó, hermanos, y sin pecar. Y estuvo entre todo el pecado. Amén. Aquí. Y él siempre permaneció sin pecar. Amén. Limpio. Entonces, ¿qué tenemos claro aquí en esto? De que por la ley no se puede. Hermano, Diga. usted ve que ahí uno está tratando de invalidar lo que hizo el Señor. Yo Sí. voy a hacerlo por mi manera para agradar a Dios, cuando Cristo ya lo hizo. Amén. Amén. Y si el judío tiene sus cosas que tiene que hacer, pues son porque son judíos, ¿verdad? Sí. Pero es triste cuando uno todavía no quiere aceptar la redención que Cristo nos ofrece. Nos dio gratuitamente. Yo les he contado en varias ocasiones de esta persona que yo conozco, que después de militar en el Evangelio, hermanos, se fue al judaísmo, que porque la ley y que dice que hay que guardar el sábado y que hay que hacer esto y que hay que hacer aquí, hay que hacer allá, se fue, se regresó para allá. Es triste. Fue a una iglesia que se llama Misionera, algo así, que no, creo que es el mismo que ponía comentarios, es el mismo, creo. De que había que cumplir con los rituales. Pero imagínense, hermano, si simplemente con los 10 mandamientos. Y la cosa es que el que quiebra un mandamiento es responsable de toda la ley. Amén, así. Y ahora, todos los estatutos y todos los reglamentos y todos los decretos y todo lo que se mandaba que se hiciera, ¿cómo? Y encima de eso el sacerdote tenía que entrar para hacer sacrificio por él y por el pueblo. Primero, amén. Y ni así, ni así. Y Jesucristo hizo un solo sacrificio Aleluya, amén. por Sí. toda la humanidad y de una vez y para siempre. Un solo sacrificio y se presentó ante el Padre con su propia sangre, Amén. redimiendo el pecado de toda la humanidad. ¿Qué es lo que resta de nosotros? Creerlo, Amén. recibirlo en nuestro corazón y hermanos, y mantenernos ahí en esa línea. 9:23 al 26 explica cómo y por qué solo Jesús pudo ser ese sacrificio. Amén. En la fe cristiana, como en la fe judía, el Antiguo Testamento, la limpieza del pecado y de la impureza siempre contempla el derramamiento de sangre. Hebreos 9:23 nos lo dice. Aleluya. Que los objetos del tabernáculo fueron purificados con este rito de derramamiento de sangre. Recuerda que leímos que el libro y los utensilios y todo se rociaba con sangre. Sin embargo, dentro de este versículo se hace una observación interesante. El tabernáculo y todo lo que en él había, dígase que eran copias de las cosas del cielo, habían de ser purificados. El énfasis agregado, hermanos, en esto es que los ritos de purificación del Antiguo Testamento eran solo copias, una muestra de las realidades celestiales que habían de tener lugar.
Esto establece una especie de distinción entre la realidad física, que fueron el enfoque de la ley, y las realidades espirituales, que son en el enfoque del nuevo pacto en Cristo Jesús. Algunos tal vez se preguntan por qué la realidad celestial debía ser purificada mediante sacrificios superiores. Ciertamente el cielo, como el lugar donde Dios habita, ya es puro. Muchos eruditos ven el versículo 23 como una referencia a las fuerzas celestiales en las regiones celestes, como dice Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Romanos 8, 38 al 39. Vamos a leerlo, hermanos, también esos dos versículos. Romanos 8, 38 y 39. Aleluya. 8, 38 y 38 y 39, hermano. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos puede separar? Nada. Hay maldad más allá de este mundo. Sin embargo, Jesús desarmó a los poderes malignos, triunfando sobre ellos a través de su obra expiatoria. Jesús no tuvo que entrar una vez y otra vez en edificio hecho por el hombre para cumplir la labor del sumo sacerdote en el tabernáculo. La repetición anual de los deberes del sumo sacerdote en el día de la expiación es un recordatorio de la insuficiencia de los sacrificios que presentaba el sacerdote. Solo Cristo pudo quitar nuestro pecado una sola vez y para siempre, y lo hizo con el sacrificio único de sí mismo. Además, mientras que el sumo sacerdote presentaba la sangre de un animal, Jesús derramó y presentó su propia sangre como Hijo de Dios encarnado, el sacrificio perfecto por el pecado. Aleluya. Mire, hermano, qué precioso. Sacrificio perfecto por el pecado de toda la humanidad. Gloria al Señor. Vamos a leer en Hebreos 10, del 19 al 21, hermanos, evento, gloria al Señor, que nos enseña la palabra de Dios, viviendo en la presencia del Señor. Aleluya. Hebreos 10, 19 al 21. Gloria al Señor. ¿Quién lo tiene? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mira, hermano, qué bonito. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa del Señor, ya no en el tabernáculo terrenal, sino en la casa de Dios en el cielo. Gloria al Señor. Ante a alguien que intercede por nosotros. Mire qué precioso es tener nosotros esa facultad de podernos presentar ante Él confiadamente, porque Él ya hizo el sacrificio, Él ya está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Las Escrituras a menudo nos recuerdan la gloria y el poder y la soberanía de Dios. Sin embargo, Hebreo nos instruye a acercarnos a Él con denuedo. Este enfoque
refleja la calidad de la relación que los creyentes disfrutan ahora con Dios. Habiendo sido purificados, podemos vivir libremente en su presencia con las barreras del antiguo pacto eliminadas para siempre. La frase "así que" en Hebreos 10:19 se refiere a los versículos anteriores. El escritor ha afirmado que la antigua manera de acercarse a Dios estaba obsoleta, de manera similar al lenguaje del capítulo 9. El escritor describió el antiguo sistema como solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. De hecho, los sacrificios de la ley en realidad habían servido para recordar a la gente de sus pecados. Es digna de mencionar la cita del Salmo 46, del 6 al 8, y en Hebreos 10, del 5 al 7. Los sacrificios de toros y cabras no agradaban a Dios, aunque la sangre de tales sacrificios fue necesaria. Eso, hermanos, tenían que hacerlo. ¿Para qué? Para recordar al pueblo, para que el pueblo no se olvidara de que su pecado estaba siempre ahí, y tenían que ir a presentarse al sacerdote para que el sumo sacerdote hiciera sacrificio por ellos una vez al año. Ahora, el creyente puede entrar en el lugar santísimo tal como el sumo sacerdote lo había hecho bajo la ley. Hay un marcado contraste entre acercarse a Cristo bajo el nuevo pacto y la manera en que el pueblo se había acercado a Dios anteriormente, debido a que Cristo derramó su sangre del sacrificio al morir en la cruz. Él es el gran sumo sacerdote de todos los creyentes. No se necesita un mediador humano, porque Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Como expresa la versión Reina Valera, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aleluya, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él nos abrió ese camino, hermanos, ofreciéndose a sí mismo. Además, pueden hacerlo con libertad. Tenga en cuenta que otras traducciones usan el término con valentía, que viene siendo lo mismo con libertad. Expresa la idea de apertura a la confianza, a ser directos en el acercamiento a Dios. Este enfoque, denodado y confiado, representó para los lectores originales, para los griegos, un marcado contraste con el complejo procedimiento y el acceso limitado que habían definido el acercamiento a Dios del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Sin embargo, esto es igualmente profundo para los cristianos de hoy. Si bien adoramos a Dios por quien Él es, tenemos libertad para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es nuestro gran sumo sacerdote. Él ha abierto el camino para nosotros. Su cuerpo es nuestro velo y Él mismo es nuestro mediador con el Padre. Tenemos el privilegio de ir al Padre a través de Cristo Jesús. Aleluya. Y esto, hermanos, el último párrafo, déjenme ver, ya estamos en el tiempo, déjenme leerlo, esto, porque el estimularnos los unos a los otros, hermanos, es muy importante, demasiado importante, diría yo, en el Evangelio.
en lo que nosotros profesamos ahora. Hebreos 10 del 22 al 25, hermanos, dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mire, hermano, qué tremendo. Los días que estamos viviendo son los días ya postreros. A nosotros nos ha tocado vivir, hermanos, estos días preciosos, en los que esperamos que en cualquier momento nuestra redención se complete con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos lleve a vivir con Él. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. El cristianismo incluye responsabilidades que son tanto vertical como horizontales. Es decir, los cristianos son responsables ante Dios y ante los creyentes que los rodean. Nos instruye a estas responsabilidades. Hebreos 10 del 22 al 25 contiene 3 declaraciones que llaman al pueblo de Dios a la fe y a la perseverancia. La primera es: entremos directamente a la presencia de Dios. Hacerlo es una expresión confiada de fe, conociendo que el creyente en Cristo ha sido limpiado por Cristo y es apto para la presencia de Dios. La segunda: mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. En pocas palabras, el creyente debe perseverar en su fe, no variar, no titubear, no pensar que a lo mejor sí, a lo mejor no, firmes en la fe. Amén. Esto tiene sus raíces en la esperanza, ya que la recompensa final de fe aún no se ha visto. Esta recompensa implica dejar de lado todas las distracciones mientras se espera y se prepara para la venida del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejamos de congregarnos como lo hacen algunos. Los eruditos creen que esos lectores originales continuaban asistiendo a sus sinagogas mientras también se reunían con los cristianos. En este sentido, estaban abandonando su responsabilidad de comunión cristiana para permanecer conectados al judaísmo. Acuérdense que ellos estaban aprendiendo, hermanos. Ellos estaban conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se arriesgaban a eventualmente abandonar lo nuevo a favor de lo viejo. Cualesquiera que fueran los detalles, habían descuidado e incluso se habían alejado de un componente clave del cristianismo: la edificación y el apoyo mutuo. Dios llama a su iglesia a moverse en unidad y compañerismo, honrando nuestras responsabilidades para con los demás creyentes en Cristo, así como con Él. Esto incluye animarnos, exhortarnos y apoyarnos unos a otros para seguir a Cristo, para resistir
la tentación y para abandonar el pecado. Última pregunta. ¿Por qué es fundamental que los creyentes en Cristo vivan en comunión y unidad unos con otros? Porque somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Y el Amén. cuerpo tiene que trabajar unido. Unidos. Amén. El pie no va en contra del mano, ni así como dice la palabra, somos una familia unida. Amén. Punto fundamental. Somos un cuerpo en Cristo y nosotros debemos de apoyarnos entre nosotros, exhortarnos con amor, no exhortarnos con enojo, con ira, porque hay quienes que lo exhortan a uno, pero no es exhortación, hermanos. Es regaño y casi maltrato. Sí. Eso no es exhortación. No. Exhortándonos con amor unos a otros, a manera de que podamos ser edificados en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, edificados en el crecimiento de la palabra, gloria al Señor, para que podamos así estar de acuerdo todos en el momento esperado, en la fe que tenemos en Cristo Jesús, para que cuando el Señor Jesucristo venga, nos lleve con Él. Amén. Y si el ángel de la muerte nos sorprende antes, estemos listos para la resurrección cuando Él venga de igual manera. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos ha permitido llevar a cabo esta clase, Señor. Gracias por tus hijos, por tus hijas, que se hacen presentes, Señor de gloria, para estudiar esta clase, oh Padre Santo, y los que se hacen presentes, Señor, para adorar, para bendecir en el culto que tenemos enseguida, oh Dios mío. Bendice a aquellos que no van a poder venir, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tú conoces a los que no pudieron estar en la clase, oh Dios mío. Bendíceles donde están conectados, y si no se conectaron, Señor, de igual manera, bendígales, oh Padre Santo. Hágales crecer, Señor, en su palabra, para que ellos puedan, Señor, tener esa certeza, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. La ofrenda vamos a recoger. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a recibir esta ofrenda dándole gracias al Señor. Amantísimo Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por un día más de vida que usted nos ha permitido, Señor. Ahora en estos momentos, Señor, que vamos